Hace un tiempo estuve llevando el Evangelio a algunas de las prisiones de nuestra ciudad, y al hablar con los internos que han sido rescatados por el Señor Jesucristo, me compartían algo muy importante y que yo también lo entendí en alguna época de mi propia vida. Y es que una cosa es estar en prisión, privado de la libertad física, pero otra cosa muy diferente es ser esclavo. Estas personas, a pesar de estar tras las rejas de una prisión, fueron libres espiritualmente por medio de la libertad que les dio Cristo. Su mente y su espíritu ya no son esclavos de aquellas cosas que gobernaba su voluntad y sus vidas en general. Y en el devocional de hoy, nuestro Salvador nos enseña acerca de aquellos que se creen libres sin serlo realmente. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Quiero pedirte por favor que me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 33. Dice la Escritura: Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús y los fariseos están teniendo una fuerte confrontación que tiene que ver con la descendencia de donde provienen y las implicaciones que esto tiene en la vida de las personas. De modo indignante, los judíos insistían en que por el hecho de provenir del linaje de Abraham ya eran libres verdaderamente. Por tanto, rechazaron la oferta de salvación que Jesús les ofreció. Para ellos, su estirpe racial era sinónimo de libertad. Pero la libertad a la que Jesús se refiere no se derivaba de la identidad racial y religiosa, porque Él les está hablando de la libertad espiritual. Similar a nuestra época, que algunas personas se consideran libres por su estatus religioso, político o económico. De hecho, los países democráticos alardeamos de nuestras libertades, porque tenemos libertad de cultos, libertad de expresión, libertad cultural, libertad para el desarrollo de la libre personalidad en cuanto a su sexo, gustos y formas de pensar, libertad en el consumo de licor y últimamente, libertad para el consumo de drogas y muchas otras formas de libertad. Para la mayoría de los ciudadanos, la libertad es no estar en una prisión, es poder hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Pero ese no es el concepto de libertad que tiene Cristo en este momento. Para el Señor, la libertad y la esclavitud son otra cosa muy diferente, y lo deja claro en el siguiente versículo, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos, a pesar de su orgullo y sus pretensiones de libertad, por su moral y su linaje, en realidad eran esclavos del pecado. Su mismo orgullo, su misma arrogancia, su misma dureza de corazón ya los había atrapado. Ahora bien, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que está totalmente bajo el control de otro y es incapaz de liberarse por sí mismo. En este caso, al que se refiere nuestro Salvador, se trata de una esclavitud espiritual. El amo de este esclavo es el pecado. Y el pecado, como un capataz cruel, controla cada aspecto de la vida del incrédulo, esclaviza a la persona, toma cautivos sus pensamientos, sus pasiones y sus deseos. Aunque en algunos momentos no quiera hacer ciertas cosas pecaminosas, no puede evitar hacerlas, porque su voluntad es gobernada por algo más poderoso que él, su pecado. Y hermanos, sin temor a equivocarme, el pecado es la peor de las prisiones que el ser humano pueda vivir, y a muchos los ha encerrado en sus calabozos. Pero lo más lamentable es que la gente no se da cuenta que son esclavos, porque en muchos casos las rejas de su prisión son de oro. Sin embargo, hace mucho rato que perdieron su libertad, hace rato que dejaron de ser dueños de su voluntad. Veamos algunos ejemplos. Hace un tiempo, varios consumidores de drogas celebraron su libertad porque la ley les permite consumir libremente en ciertos lugares públicos. Pero hermanos, si lo vemos desde el ángulo correcto, en lugar de libertad, lo que lograron fue que les ampliaran su calabozo, porque siguen igual de esclavos de las sustancias. Hoy en día también muchas parejas han descartado el matrimonio en sus vidas porque al vivir en unión libre se sienten sin tanto compromiso y más libres para romper la relación en cualquier momento. Pero mientras que a esto se le llama libertad, la Biblia lo llama fornicación. Ahora, si le preguntamos a un consumidor de drogas, o a alguien que practica el homosexualismo, o a los que viven en fornicación, si se sienten esclavos o libres,
Adivinen cuál es la respuesta. Todos ellos se sienten más libres que el viento. Incluso para algunos de ellos somos los cristianos los esclavos de una religión. Pero hermanos, definitivamente, sí es preferible ser esclavo de Cristo que ser esclavos del pecado. Es triste que tantas personas que disfrutan su supuesta libertad en medio del pecado y los excesos, saben que finalmente esa libertad los llevará a la autodestrucción y la muerte. Pero, no obstante, siguen insistiendo con toda su pasión y fuerzas por vivirla, aún sabiendo que ya no son dueños de su propia vida, porque realmente son esclavos de su pecado. De modo, mis hermanos y amigos, que no nos dejemos engañar por el pecado y sus múltiples presentaciones y seducciones. No seamos de aquellos que se creen libres sin serlo, como los fariseos del tiempo de Jesús. Mira a tu alrededor, mira tu vida y comprenderás que no hay nada que esclavice tan poderosamente la vida de una persona que el pecado. Así que seamos esclavos de Cristo para no ser esclavos del pecado. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios del universo, Señor del cielo y de la tierra, inclina por favor tu oído y escucha nuestra súplica en el nombre de Jesús. Padre, infinitas gracias te damos por bendecirnos con toda bendición espiritual que tú derramas cada día sobre tus hijos. Señor, igualmente te agradecemos con todo nuestro corazón por liberarnos de las tantas ataduras que esclavizaban y arruinaban nuestra vida. Pero Padre, te seguiremos rogando para que cada día nos ayudes a permanecer en esa libertad y aún más, ayúdanos, Señor, a ser libres de aquellas cosas con las que aún batallamos. Guíanos en la verdadera libertad que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, es nuestro clamor y es nuestra súplica que la santa palabra de Dios que recibes cada mañana por medio o de parte de la Iglesia Renaciendo en Cristo, en estas pequeñas píldoras espirituales estén siendo de mucha bendición para ti y para todas aquellas personas a quienes se los comparte. Y de hecho, es esa nuestra invitación en este momento, a que difundas estos pequeños mensajes que intentamos compartir con mucho amor, con mucha gratitud para con nuestro Padre Celestial, con todos aquellos que hoy necesitan ser libres por el poder de Cristo Jesús. Difunde este mensaje, hermano, y te espero mañana. Dios te bendiga.